Así es, Andy, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti y también para todo nuestro auditorio latinoamericano. Tenemos que hablar de la diligencia de Dina Boluarte. Hoy se ha presentado a las 9 de la mañana ante el Ministerio Público para hablar de este caso que nosotros también lo hemos abordado, esta cirugía estética que para ella no es estética, sino es por una funcionalidad respiratoria. Yo me encuentro en estos momentos con el abogado penalista, el reconocido abogado desde Perú, Luis Lamas Puccio, porque tiene pues sus impresiones y también vamos a preguntarle si realmente él considera que aquí hubo hoy un caso de omisión de funciones o abandono del cargo. ¿Cómo está? Muy buenas noches, un placer. Gusto para mí. Sí, ¿cuál es la pregunta en concreto? Si realmente aquí usted considera que hubo omisión de funciones o abandono del cargo. Empecemos con eso de las, digamos, las premisas o la tesis fiscal. Yo creo que sí ha habido una omisión intencionada en el ejercicio de la labor, en el desempeño del cargo y la función, porque frente a este hecho hay dos hipótesis, ¿no? Como se acaba de manifestar, que tenía un problema de oxigenación y que eso realmente fue el motivo por el cual se tuvo que hacer ese tipo de intervención. Pero es una contradicción, porque justamente si fuera por una razón meramente estética, en apariencia no habría ninguna justificación para no haber informado al Consejo de Ministros. De acuerdo. Sin embargo, si tú tienes un problema de oxigenación, sí es un problema más grave y trascendente. Claro. Por lo tanto, lo mínimo que cabía era informarle al Consejo de Ministros que había un problema justamente de respiración y que eso motivaba algún tipo de intervención quirúrgica. Entonces, en la práctica genera una contradicción, porque una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se intenta decir y otra cosa es lo que sucedió en los hechos. Claro, y escuchándole también atentamente al doctor Juan Carlos Portugal, porque habló luego de las diligencias que duró desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde aproximadamente, respondió a 45 preguntas Dina Boluarte según lo que él ha manifestado. Él dijo que ante la pregunta, ¿no?, de nuestros colegas, si ella había quedado sedada, si estaba, digamos, fuera de sí, y lo que él dijo era, bueno, ella cumplió con su hora de sueño adicional. ¿Eso cómo lo entendemos? Es un juego de palabras, ¿no? Porque el tema del sueño funcional tiene, desde el punto de vista emocional, diferentes lecturas interpretativas. Sin embargo, acá no estamos hablando de cualquier funcionario, estamos hablando de una persona que ocupa la presidencia de un país, que tiene diferentes roles y funciones, entre los cuales está dirigir, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas y a las instituciones policiales. Es una persona que marca las pautas y el curso de los acontecimientos políticos en el país durante las 24 horas del día y durante todo el tiempo que dure el ejercicio de la función. Por lo tanto, en síntesis, es una funcionaria que tiene que estar directa y estrechamente supeditada al ejercicio de la función, porque de ella depende infinidad de acontecimientos que incluso pueden poner en grave riesgo la seguridad y la estabilidad del país. Entonces no es ninguna justificación que habría cumplido su horario de sueño ni que tampoco tenía un problema de oxigenación. Y eso va a quedar revelado, primero que todo, porque me imagino que se van a hacer una serie de pericias para poder desagregar y entender qué cosa es lo que realmente aconteció, si era un problema de oxigenación o era un tema estrictamente de frivolidad. Y por otro lado, porque hay un concurso de personas. Está el Consejo de Ministros, están los galenos que intervinieron, los asistentes de los galenos que trabajan en la clínica. Es decir, una serie de personas que van a tener que declarar y no pueden mentir. Entre otras razones, porque la primera mandataria es la primera persona encomendada a que no puede mentir. No estamos acá frente a cualquier ciudadano común y corriente, ¿no? Claro que sí. Ahora, es importante también explicar a la auditoría de América Latina qué significa esto de investigación preliminar, ¿no? Y cuál es el procedimiento y los trámites, teniendo en cuenta que el 2025 este es el año preelectoral, ante los comicios electorales. Ya la gestión de Dina Boluarte termina en 2026. ¿Qué va a pasar luego del 2026 con todos estos casos? Porque no solamente este caso o la investigación preliminar que se da en la Fiscalía es el único. No, la investigación preparatoria, que es la etapa previa que tiene por función investigar, se divide en dos estamentos: la preliminar o investigación preparatoria y la otra investigación, que es una investigación de carácter formal. Para poder pasar a la investigación preparatoria hay que agotar la investigación preliminar. La señora Boluarte está siendo sometida a una investigación preliminar. Si el Ministerio Público decide pasar a la segunda etapa, que es la investigación preparatoria, necesita el antejuicio.
la autorización del Parlamento. Y como sabemos, la señora Boluarte parecería que tiene un concurso de voluntades con sectores políticos partidarios importantes dentro del Parlamento. Por lo tanto, si el Ministerio Público decidiera formalizar una investigación preparatoria, tendría que tener la autorización del Congreso. Es decir, a través de una denuncia constitucional, luego la subcomisión de acusaciones constitucionales. El Ministerio Público tendría que solicitarle al Parlamento para que le levante la inmunidad y poder iniciar una investigación preparatoria. De lo contrario es imposible. Correcto, qué importante eso saber. Ahora, con respecto a los otros casos, porque incluso ya ha declarado luego de esta diligencia, Andy dijo, no sé cuántos casos tengo abiertos, esto es un acoso político, pero usted ha dicho algo clave, ella no comunicó al Consejo de Ministros, no comunicó al Parlamento Nacional y eso es importante en todo ello. Como te manifestaba, lo mínimo que debió haber expuesto es poner formalmente en conocimiento del Consejo, porque hubieron de por medio reuniones del Consejo de Ministros. Claro. Ahí se levanta un acta, todos tienen que firmar, todos tienen que dejar constancia de lo que sucedió, si se les comunicó o no se les comunicó, se les informó, no se les informó. La pregunta que surge es cómo ante un grupo de ministros de Estado no se le va a informar oficialmente a los ministros que la señora está siendo objeto de una intervención. Es lo mínimo que se puede exigir, digamos. Pero hay algo que aquí también es contradictorio, porque algunas voces, por ejemplo, otros abogados penalistas, incluso me parece que hasta Blume, que una vez entrevistamos, que él aseguró con documento en mano de que ella había firmado, había participado incluso del Consejo de Ministros, etcétera, que no sé cuántas leyes incluso se habían dado durante ese periodo, que estamos hablando que no ha sido un día o 2 días, ha sido prácticamente, me parece, el 29 de junio hasta el 9 de julio del 2023. Claro, por eso te digo, es importante constatar la veracidad de ese tipo de aseveraciones, porque en el ejercicio de una labor de tanta trascendencia todo está documentado, o por escrito o en forma virtual, y eso tiene que corroborarse con los dichos y los hechos. Una cosa es una opinión hasta cierto punto orientada a tratar de generar una posición respecto al tema, pero en realidad el Ministerio Público es el que tiene que investigar y llegar a la conclusión de que efectivamente la señora se ausentó y bajo qué condiciones. Y por otro lado, porque acá no se puede faltar a la verdad. No se trata de cualquier funcionaria, no se puede mentir así tan silvestremente y hacer aseveraciones categóricas. Acá lo que está de por medio es la transparencia, la presencia y la importancia de la gestión presidencial. Una mandataria no puede mentir, porque si miente realmente hay un descalabro de toda la institucionalidad. Y además porque su obligación, como cualquier ciudadano, es colaborar con las investigaciones. Si se trató de un tema estético, que lo manifieste en esos términos. Pero por otro lado, aseverar categóricamente que se realizaron, que no estuvo internada, que era un problema de oxigenación, eso tarde o temprano se va a develar. Exactamente. Yo le agradezco mucho por su claridad y realmente su explicación al doctor Luis Lamas Puccio. Ahora hay que recordar, Andy, que este miércoles, esta semana, pues Dina Boluarte también se va a presentar al Ministerio Público por otro caso, el caso Cofre Presidencial. Contigo, compañero. Gracias, Carmen Alvarado. Muy claro el panorama de Perú. Nos vemos enseguida. Tenemos más títulos que recorrer juntos.